Vamos de vuelta. Bueno, estamos comenzando con el día 2 de esta jornada de historia local y regional de Cacatí. Y estamos pensando un poco en cambiar un poco el matiz de la presentación de los trabajos y vamos a hablar de un poco esta segunda jornada de la dictadura. Y vamos a comenzar con una mini entrevista dentro de las posibilidades que tenemos en este marco del aislamiento con una egresada del Instituto de Formación y Capacitación Docente número 1, la profesora Sara Luna, que ella trabajó la política educativa, en grandes rasgos, digamos, en la provincia de Corrientes, en la última dictadura militar. Así que no sé, ¿qué nos puedes contar de...? Buen día, profesor. Bueno, sí, básicamente mi trabajo tiene que ver mucho con el tema de la educación, qué cambios hubo, qué se implementó, qué se sigue utilizando, básicamente en los contenidos que se implementaron en este periodo, ¿sí? Al inicio, en mi trabajo lo que hago es hacer una breve presentación del contexto, por supuesto, de cómo vivió el país y sobre todo la provincia de Corrientes. Y en base a eso pudimos ver cómo fueron los nombramientos de las Fuerzas Armadas con respecto a las provincias. Por ejemplo, básicamente en la provincia de Corrientes, que es nuestro punto de énfasis. ¿Qué características tuvo en Bueno, Corrientes a diferencia de...? la, la implementación, digamos, las divisiones de jurisdicción estaba implementada con zonas de alta o de bajas prioridades, y Corrientes pertenecía a una de las provincias de baja prioridad. ¿Cuál era Pero el criterio para...? las provincias, por ejemplo, de alta prioridad estaban comandadas, tenían interventores a cargo de los generales, y las de baja prioridad a cargo de coroneles. En este caso, el coronel Gómez Centurión fue designado por el comandante jefe Jorge Rafael Videla. Le había ofrecido, por así decirlo, intervenir primeramente, en un primer momento, en la provincia del Chaco. Pero como a raíz de esta jerarquización de coroneles y generales, como Carlos Gómez Centurión era un general, él prefirió hacer su trabajo, digamos, en la provincia de Corrientes, porque Corrientes tiene por ser una provincia muy tradicional y por los antecedentes históricos que tiene en cuanto a la formación nacional de nuestro país. Entonces, por esas características así históricas, el general Centurión asumió la jurisdicción de Corrientes. ¿Quién había sido designado en primera instancia? En primera instancia había sido designado el coronel Serrano, y a él pero como él era coronel, a él lo designaron en otra jurisdicción. Y hasta 1981 el general Carlos Gómez Centurión quedó a cargo de la provincia de Corrientes. Eh, su gobernación, digamos, su intervención fue marcada por diferentes momentos. No hubo, si bien no hubo mucha represión en la provincia, en toda la provincia, solamente hubo casos particulares de represión y de casos así de desaparecidos. ¿Hubo alguna localidad que fue más afectada que otras? Sí, y hay una zona más que tenga que ver con la zona limítrofe, eh, y después la ciudad de Goya, por ejemplo, que fue afectada. Hay un alumno que fue desaparecido, y marcó la historia de Corrientes, un antes y un después. Pero mi trabajo no se basa en los desaparecidos ni en la represión, sino que yo me enfoqué más en lo que tenga que ver con la educación, con qué cambios hubo en la educación, y qué se mantuvo, y qué continuidad hubo, y qué es lo que no hubo con respecto a la implementación. Respecto de eso, por ahí sería bueno mencionar así rápidamente nomás
escuelas primarias, la transferencia educativa, ¿hubo algo de esto? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en la escuela primaria hubo una modificación en lo estructural, en lo estructural y económico, porque que era el marco de fondo era básicamente que la provincia se haga cargo de las escuelas primarias, de todo lo que tenga que ver con con el presupuesto de educación. Y ahí terminamos con esta idea de maestros normales nacionales, que Claro, solamente... exactamente, se fueron quitando de a poco y la provincia se hacía cargo de los salarios también de los maestros y de todo lo que tenga que ver con el presupuesto y de infraestructura también, porque haber una reducción también hay una baja calidad también de educación, digamos. Eso por Sí, un hay lado. poca inversión, digamos, que Y, después terminan en eh, una mala calidad. exactamente. Eh, bueno, y con respecto a la escuela secundaria, que es un poco más el enfoque del trabajo, eh, el objetivo era formar al hombre bajo los valores de la moral cristiana y tradicional, que sea no así un hombre reflexivo, pero sí un hombre eh, que sea estricto y que pueda y que esté básicamente a las velas de la Iglesia Católica, ¿no? Porque esa es la base, digamos, de la educación y de la implementación del... ¿Hubo alguna familia tradicional o algo de corriente que se le encargara de Sí, educación, digamos? sí, sí, es más, la cartelera de educación fue designada por Siger Semper, que fue ministra de Educación, Elizabeth Siger Semper, que fue la ministra en principio con el gobernador, con el interventor Carlos Centurión, y posteriormente cuando ella deja el ministerio, se le asigna eh, a otro Otro ministro. ministro exactamente, perdón, Horacio Rey. Las modificaciones que hubo con respecto a los contenidos son un poco llamativos, digamos, por así decirlo, porque hay teorías, por ejemplo, que fueron quitadas que si uno lo pone, nos ponemos a analizar, ahora, hoy en día, nos va a parecer absurdo. Las teorías, por ejemplo, que fueron quitadas del programa y de los contenidos ¿En del nivel qué medio, áreas se vieron más perjudicadas? eh, ¿O todo lo que fue tenga que igual? ver, no, más que nada las de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque son libros por ejemplo, los libros que tenían que ver con la corriente marxista fueron eliminados, libros de Freud también fueron eliminados, libros por ejemplo, de química, de la teoría de la Cuba, que es, por solo mencionar esa palabra, ya no era, no era visto, Claro, no no era era, algo no deseable. era recibido, digamos. Y así fueron, por eso le digo, profesor, fueron cambios que si te pones a analizar ahora, hoy en día, en el contexto que estamos, en el contexto en el que estamos, nos parece ¿Y como hasta, absurdo el cambio que se hizo, digamos. ¿Y hasta qué momento duraron esas restricciones? Porque hoy en el presente pareciera que están las teorías, pero yo no sé si volvió a ser igual. No, obviamente, al volver la democracia se volvieron a implementar todos los mismos contenidos y, y se mantuvieron. Todo lo que tenga que ver por ejemplo, la religiosidad o la moral, todo eso se mantuvo hasta el día de hoy. Y las teorías que fueron quitadas, lo que se había sacado, digamos, se volvió a implementar en los nuevos contenidos. Los nuevos contenidos de los curriculares ahora de la educación, digamos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Sí. Ahora, por ahí, como para romper un poco el esquema, a modo de opinión personal, ¿qué piensa usted del boleto gratuito? Es decir, como hablando, digamos, ¿cómo lo ve hoy? Porque
muchos decimos que el boleto fue producto de una lucha nacional, que la dictadura, la noche de los lápices y demás, y como que en Corrientes vemos que no hay... eh, a mí me llama la atención esto de decir que fue algo relativamente tranquilo, pero también está dentro de las primeras provincias que reconoce este derecho histórico, así como opinión nada más, digamos. Mira, a mí me parece de, muy bien, o sea, me, gu- me gusta eso de que tengan la posibilidad los chicos que por ahí no tienen cómo ir a la escuela y que quieren formarse en una escuela que tenga un buen prestigio, que eh, entonces tengan la posibilidad de ir y asistir a esa escuela y que tengan esa posibilidad de viajar gratuitamente, me parece genial, me parece perfecto. El tema es cómo se consiguió el El boleto. precio que hubo, porque a Claro ver, que traigo esto a colación que si bien por ahí no estaba en un planteo inicial nuestro, digamos, ni en la idea, porque estoy pensando que estamos viendo historia local y estamos viendo lugares chicos, digamos, sin desmerecer, pero que muchas veces la escuela está enfrente de la casa. Entonces, yo noto que cuando di política educativa en Itatí, en Verón de Estrada, en Itaibatel, los recorridos por Ituzangó, la gente por ahí no entiende lo que significa el boleto, digamos, y la lucha detrás de eso. claro, porque más que nada es un beneficio, digamos, para la gente que está en las grandes urbes, digamos. Sí, sí. En ese sentido, la gente que está en la urbe y que al mismo tiempo vive en las villas, por ejemplo, y que no tienen y con este boleto es una buena salida, digamos, para que puedan acercarse a la escuela y puedan eh, estudiar donde ellos les parezca, digamos, independientemente de, de la, de la situación económica que tenga esa familia en particular. Sí, sí. Y bueno, como para ir cerrando, me parece, alguna opinión como esto, le queremos dar una impronta regional y estamos hablando de Corrientes, vimos que no era una zona roja necesariamente, No, no, no porque había cuestiones de peligro. Corrientes, por ejemplo, tuvo mucha estabilidad en este periodo, tanto a nivel social como a nivel educacional, digamos, porque si bien hablamos de que se quitó contenidos, y etcétera, eh, a nivel social hubo mucha estabilidad. Es más, el interventor hizo trabajó mucho con la infraestructura, por ejemplo, de escuelas primarias sobre todo, y, y por ahí fue un poco mal visto porque él a nivel nacional fue mal visto por esto, justamente porque él fue calificado un gobernador normal, digamos, porque Ah, no, claro, sí. porque Corrientes dentro de todo, dentro de lo que era al nivel nacional, con el tema de la represión y todo eso, eh, tuvo una cierta tranquilidad, digamos, una cierta estabilidad. Las provincias de la Y región, las provincias de digamos, la región, como por ejemplo Formosa, Chaco, sí tuvieron mucha repercusión y tuvieron muchos acontecimientos importantes, digamos, trascendentales en la región. Misiones también que tenemos acá cerca, digamos, Misiones tiene violencia política desde sus orígenes A hasta mí lo ahora, que me pero llamó poderosamente la atención, profesor, es que, por ejemplo, Corrientes tuvo mucha estabilidad en el periodo del proceso, pero con la vuelta de la democracia hubo mucha inestabilidad, tanto ¿y eso cómo social, se explica? económica y política. Y, y ¿A qué factores usted le puede atribuir a esto? la política, digo yo, más que nada porque Corrientes siempre fue una provincia que fue lo opuesto a lo que fue a nivel nacional. Sí, Esta metáfora de Solís Carnicer, ¿no? De la Argentina casi peronista, digamos. podría ser. Claro, exactamente. Corrientes siempre fue, históricamente fue una provincia que eh, muy independiente, muy... Autónoma. esa es la palabra, muy autónoma. Entonces es como que siempre fue muy particular en todos estos acontecimientos nacionales a nivel, ya históricamente, en toda la formación del Estado Nacional, siempre Corrientes tuvo una particularidad con respecto a los cambios históricos que hubo. Y bueno, Siempre fue así. para cerrar, la última opinión a título, digamos, opinión personal. Eh,
si usted por ahí trabajó, ya comenzó a trabajar, porque es un trabajo reciente también, y pensando esto de la política educativa, de la escuela secundaria más que nada, porque también estos son profesorados para la educación secundaria en historia, digamos, y con este tema. ¿Qué valor le da a los centros de estudiantes y qué le diría a los chicos de secundaria en relación a su representación, digamos, su interés? ¿Los instaría, no los instaría? ¿Qué les diría Yo para cerrar? lo que le diría a los chicos de la secundaria, tuve alumnos de cuarto año, eh, es que estudian mucho la historia, que estudien cómo fue formado el país y que ahí a partir de ese que analicen, que estudien, que lean mucho la historia de nuestro país y que a partir de esa lectura recién se formen y conformen una agrupación que sea independiente, que no sea ni de un bando ni del otro, porque ya, ya tenemos una Argentina dividida, así que mi consejo es que estudien la historia de nuestro país y que formen si quieren su centro de estudiante, pero con un pensamiento independiente y un pensamiento crítico, sin ningún tipo de adoctrinamiento ni nada. Bueno, muchas gracias. A usted, profesor.